Así es la vida en Cuba, calles de Artemisa ahora. Muy buenos días, tardes o noches, mi gente linda y hermosa de YouTube. ¿Cómo están? Espero que súper bien, aquí sentado en uno de los parques de este maravilloso municipio de Artemisa que tiene como nombre Guira de Melena. Comenzamos un nuevo video en el canal. Ustedes saben que yo siempre estoy perdido por ahí viendo qué otras partes de Cuba puedo descubrir junto con ustedes, porque esta parte, o sea, este municipio como tal lo he visitado en alguna otra ocasión, pero en aquel entonces yo ni pensaba ser youtuber. Incluso sí recuerdo que hice un video en esta iglesia que van a poder disfrutar más adelante en el canal, pero estaba aprovechando que estaba aquí en el parque porque este parque cuenta con wifi y oficialmente vamos a estrenar un aparatico nuevo que no hubiera sido posible gracias a unos seguidores maravillosos que tengo. Mayre y Gustavo, les mando un saludo y muchas gracias por esta contribución que tuvieron con el canal. Entonces aquí estaba, ¿saben? Como que intentando entender este artefacto para poder usarlo y estrenarlo con ustedes en el canal. No les doy más muela, no los demoro más, así que acompáñenme. Es 18, pero no he parado. No he parado porque allá en Carillo me tomaron. Son 8.50. Les cuento que Guira de Melena es un municipio de la provincia de Artemisa. Hasta finales de 2010 perteneció a la antigua provincia de La Habana. Cubre una superficie de 177 kilómetros cuadrados. Se encuentra limitado al este con el municipio de Quibicán, al norte con San Antonio de los Baños, al oeste con el municipio de Alquizar y al sur con el Golfo de Batabano. Fue fundada en 1779, momento en el que se fabricaron algunas de sus viviendas y se construyó una iglesia de tabla y guano. En 1806, la iglesia se reedificó de mampostería y teja. En 1840, por cuotas de los vecinos, se construyó el cementerio con su capilla anexa. El 23 de septiembre de 1878, se otorga la condición de municipio. Hasta que al fin puedo mostrarles una iglesia de Cuba abierta. Por lo general en La Habana siempre están casi todas cerradas por reparación, por lo que sea, por el motivo que sea. Pero en otras provincias, ¿saben? En otras partes del país, por así decirlo, siempre te vas a encontrar como que la iglesia de la ciudad abierta. Así que vamos a entrar para mostrarles. Aquí en esta parte del municipio bien tempranito en la mañana, desde las 7, 8 de la mañana por ahí. Quiero ver si desayuno algo en el camino, pero antes quería compartirles este parque. Estos parques temáticos infantiles se encuentran, ¿saben? Fuera de La Habana, en muchas partes, en muchos municipios, en muchas provincias. Sí, informarles que aquí no hay Disney World ni Universal Studios, nada de eso. Simplemente este tipo de parques. Los cubanos pueden traer a sus niños acá y, bueno, de cierta forma pueden disfrutar, desconectar un poco, compartir con otros niños y tal, pero no es un atractivo que atraiga mucho, para que la redundancia. Entonces vamos a mostrarles acá cómo son las casas que dice aquí, porque nada hay imposible para Dios. Qué buen proverbio para comenzar este video. Aquí los precios de las cosas no varían mucho. Bueno, se pueden dar cuenta, una Tigón 240. El refresco aquí está más caro porque no recuerdo qué video les grabé que encontré el refresco en 180, aquí está en 190 y la cerveza a 180. Aquí no sé qué están vendiendo. Útiles del hogar. Incluso, ¿a cuánto tiene la caja de criollo? 150, gracias. Caballero, el cigarro está carísimo. El que tenga que mantener ese vicio aquí en Cuba, menos mal que yo no fumo, porque hoy esa gente que en Cuba se fuman 2 y 3 cajas diarias, miren la diferencia. Aquí el refresco está en 200 pesos y atrás lo encontramos en 190. Es una cosa muy loca. En esta parte del municipio hay un poco más de vida. Déjenme comentarles que este es el típico municipio o la típica provincia, vamos a decirles, que hay mucha gente que andan con su motica eléctrica, con su bicicleta eléctrica, porque les facilita mucho el tema del transporte. Sinceramente, yo estando aquí en Guira de Melena, bueno, las pocas veces que he estado,
para encontrar un bus o una guagua así que, ¿sabes? Que transporte, sea un transporte público. Me lo he tropezado muy pocas veces. Por lo general siempre he visto a la gente en sus camioncitos, en sus motos eléctricas, en sus bicicletas eléctricas, en sus bicicletas normales, ¿saben? Me parece que adelante vamos a encontrarnos con un pequeño bulevar. Miren, la ristra de cebolla. Sí recuerdo esta parte. Hay como especie, un bulevarcito muy típico en estas provincias de Cuba. Una óptica. Esto sí lo recuerdo bastante bien porque aquí era otro de los puntos de Guira que en algún momento yo vine a conectarme por Wi-Fi. Imagínense el tiempo que yo tenía sin venir acá, que cuando yo me conectaba por, o sea, para conectarme a la Wi-Fi y tal, cuando eso no existían los datos móviles, aquí era la Wi-Fi y bueno, yo venía aquí a conectarme. Entre los asentamientos que podemos mencionar de este municipio encontramos El Gabriel, El Junco, Cajío, que pronto tendremos un nuevo video sobre esta zona, así que los invito a que se suscriban para que estén al tanto de todo, y La Cachimba. Una de las cuestiones que más ha llamado la atención es el origen del nombre del pueblo, existiendo múltiples versiones, desde las más argumentadas hasta las que más se han transmitido de generación en generación. La que más objetividad ofrece es la relacionada con la unión de la hacienda La Guira con el corral Melena. De esta fusión de territorios y siendo ambos ampliamente conocidos a la fuerza de irse repitiendo, se fue quedando en la memoria de los vecinos el nombre que tiene en la actualidad, Guira de Melena, ya que en sus inicios fue la Guira de Melena, con el decursar del tiempo perdió el artículo la, quedándose su nombre actual. ¿Tú no entiendes MLC? ¿Hay mucha cola o algo? ¿No está? ¿Eh? ¿No está? ¿Ustedes están para entrar a la tienda? No. A ver. Es una tienda MLC. Tiene bastantes cosas. Bueno, bastantes cosas no. Lo mismo de siempre. Pero está bastante surtida. No voy a entrar porque ando con esta camarita. Y no estoy para buscarme problemas ni para que me estén llamando la atención. Esto es un taller de celulares. Te lo juro que ahora mismo no sé para dónde coger. Voy a coger mano izquierda aquí. Esto es una venta de garaje. Ya es algo que se está normalizando aquí en Cuba. Todo ese tipo de, ¿sabes? De venta y compra de ropa de uso. Mayormente la gente lo hace en el fin de semana. Hoy es viernes, pero bueno, puesto típico aquí de Cuba. Déjenme decirles que ya empezó la temporada de tomate. Qué bien, es un vegetal que me encanta porque es muy bueno para acompañar las comidas. Pero bueno, hasta los otros días lo único que había era pepino. El boniato era lo otro que había, estaba perdido igual. ¿Cómo anda? Ah, coño, mucho gusto. Mira, aquí encontré un seguidor. Está aquí, cuídame, me la perdido. No sé, guíame a dónde puedo ir. ¿Quieres coger el parque? No sé, la calle. Ya yo fui al parque, fui a la iglesia y estoy caminando aquí, tú sabes, sin rumbo. ¿Y qué? ¿Para dónde? No sé, la fábrica de tabaco. Ah, mira, la fábrica de tabaco, ¿por dónde puedo coger? Llegas a la esquina, Sí. doblas a la izquierda, Ajá. recto hasta el final. Sí. Antes de llegar a la línea te va a quedar la mano izquierda, ya que comienza la calle. Reconocí en la calle porque parece que me vio que estaba grabando y le dije, bueno, guíame, dime para dónde puedo ir, qué puedo grabar. Porque aquí estoy, ustedes saben, aquí grabándoles y mostrándoles cómo es la vida aquí, cómo son las calles, pero no conozco mucho de Guira de Melena. Y me dijo que cogiera en esta dirección a ver si encontraba la fábrica de tabaco. No sabía que en esta parte del municipio como tal había una fábrica de tabaco. Entonces, bueno, la gente que está viendo este video que es de Guira de Melena, comenten ahí abajo lugares que no se pueden dejar de visitar estando en este municipio. Y así yo me organizo más, porque este video también fue un poco imprevisto. Y en algún momento vuelvo a visitar Guira y lo documento. Pero bueno, ya pasamos por el parque, pasamos por la iglesia. Miren esta casita que es chiquitica. No te puedo creer que ahí esté viviendo aquí. Vaya, no podría vivir ahí con el tamañón que yo tengo. Esa es la realidad cubana. No todo el mundo tiene como un techo sustentable, digamos entre comillas, para vivir. Esta era la famosa fábrica de tabaco. Este señor que estaba ahí en la bicicleta estaba vendiendo pastelitos. ¿Cuánto costará un pastelito? ¿Qué precio tiene el pastelito? A 9 pesos. Aquí los precios de las cosas están un poco como que impares, porque el pan cuesta 17 pesos, el pastel cuesta 9 pesos. Para que ni me llame más. Le di 50 de niño. Le
800 pesos. Ah, bueno, vamos a hacer. Pues mire, no, quédate con el peso. Mira el pastelito, cabrón. Está chiquitico, 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 chiquitico. Yo me acuerdo de los pastelones que uno comía antes, llenos de guayaba. Están buenos. Están tostaditos con medio, pero están chirriquiticos. Voy a aprovechar para ver esta zona de aquí. Esto me recuerda mucho una parte de, ¿saben? De mi barrio, que tiene como nombre Gasolita. Que hay como, ¿saben? Como la línea del tren y del lado de ahí hay como, digamos, otro pueblo, vamos a decirlo así. ¿Dónde me estoy vendiendo? Voy a coger por otra arteria a ver si les sigo grabando más de la ciudad. Es una ciudad típica de estas que tiene su historia, tiene su arquitectura. Y, ¿saben? Siempre resulta súper interesante conocer otro barrio de Cuba, otra parte, otra zona del país, las calles, la vida. La asimilo bastante con el tema del centro de La Habana, porque siempre están muchas personas en sus negocios, en su día a día, en las colas y tal. Hace tremendo sol, por cierto. Así que acompáñenme. Aquí nos tropezamos de nuevo con el seguidor. ¿Cómo te llamas? El Lacho. El Lacho. Sí. Ah, bueno, ya tengo a alguien en Guira de Melena con quien contar para venir en otro momento a hacer otros videos. ¿Oíste la cafetería está aquí? ¿Oíste, Felipe? ¿Eh? ¿Esto aquí? ¿Es aquí? Sí. ¿Oíste? Ay, a ver qué hay ahí. El Lacho, un saludo para ti, muy atento, me trajo hasta una palabra nueva que estaban abriendo aquí. Una palabra no, era como una cafetería. Y miren lo que encontré, el renacer de la malta bucanero acá en Cuba. ¿Desde cuándo yo no veía esto? Ahora mismo me lo voy a tomar a salud de ustedes porque tengo tremenda sed. ¿Desde cuándo no probaba o sentía el sabor de la malta bucanero? Y si me encuentro ahora una lata de leche condensada, la ligo en un vaso y muy brutal todo. Si le digo les miento en qué parte de Guira estoy, pero bueno, haberse perdido entre las calles de Guira creo que haya valido la pena. Y bueno, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Como siempre, ustedes saben, me encanta descubrir nuevos lugares de mi país junto con ustedes. Comenten allá abajo qué les pareció el video, qué nos faltó por visitar para documentarlo en un próximo contenido. Y nada, recuerden que los quiero muchísimo. Nos vemos esta semana o la próxima semana con muchísimo más contenido. Y hasta entonces, pura vida.